el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Estoy de rodillas, Señor, justo al pie de tu mesa, contemplando tu inmensa belleza, en apariencia Dios y de paz. Se quema incienso en tu honor mientras suenan canciones, y con él suben mis oraciones al trono del Padre Celestial. Y ahora me siento feliz, pues te tengo tan cerca que en el mundo no hay naturaleza que resista tu encanto especial. Una paz que me llena de pies a cabeza. Has cumplido la antigua promesa y acompáñanos hasta el final. Me siento feliz, pues te tengo tan cerca que en el mundo no hay naturaleza que resista tu encanto especial. Una paz que me llena de pies a cabeza. Has cumplido la antigua promesa y acompáñanos hasta el final. Todo su amor. Deja que todo renueva. Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes que se unen a nuestro programa Jesús Evangelio. Gracias por su fidelidad. Durante todo el año pasado estuvimos acompañándolos a ustedes. Este año, por estas semanitas, pues vamos a estar con ustedes ya hasta que el próximo equipo de pastoral pues venga a seguir con ustedes en este su programa. Así que bueno, yo creo que es también un momento de irnos despidiendo, pero bueno, bendito sea el Señor que nos ha regalado este año para estar aquí con todos ustedes. Deseando que estén teniendo un inicio de año muy próspero, que en este año también el Señor nos colme muchas bendiciones. Y bueno, pues ustedes saben que siempre tenemos muy buenos invitados para este programa, para acompañarnos en esta luz del Evangelio que vamos a meditar. Así que le doy la bienvenida a mi compañero Sebastián. Él se va a presentar, él les va a contar más o menos un poco de quién es él, de dónde viene. Bueno, pero que sea él quien se presente. Sebastián, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Duván. Mi nombre es Sebastián López Suárez. Me encuentro en este momento realizando el segundo año de configuración en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Me encuentro muy feliz de estar participando con todos ustedes en este programa, de compartir el día de hoy la palabra del Señor, el Evangelio que nos trae para este domingo. Bueno, Sebastián, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido siempre a este espacio. Yo sé que la gente también está muy contenta de tenerlo hoy aquí con nosotros, así que muchas gracias de antemano. Y yo le invito a Sebastián a que nos haga la oración al Espíritu Santo para que nos adentremos en este camino de descubrir qué es lo que nos dice el Señor cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros como en Pentecostés. Derrama tus 7 dones, el don de sabiduría, el don de entendimiento para comprender tu palabra. Danos también memoria para retenerla y también facilidad para nosotros poderla poner en práctica. Que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea un verdadero evangelio que las otras personas puedan leer por medio de nosotros.
Espíritu Santo, ven a iluminarnos a cada uno de nosotros. Ilumina nuestros hogares, ilumina nuestras familias, ilumina nuestros lugares de trabajo. Que cada uno de nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere manifestar a través de la palabra. La palabra es siempre rica y operante, pero que nosotros seamos un terreno en el que nosotros dejemos sembrar esa palabra que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Que nosotros, Espíritu Santo, como los discípulos, podamos atender la llamada del Maestro y podamos servirle realmente. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí al Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y lo llevó a donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Sebastián, nos encontramos con un evangelio que es muy especial. Pues todo el evangelio es especial, ¿cierto? Pero nos encontramos con un evangelio que es muy especial principalmente para nosotros vocacionados, para los sacerdotes, porque es la llamada de Jesús a sus primeros discípulos. Y yo me atrevería a decir también que es incluso muy especial para Jesús. Yo creo que Jesús también seguramente recordaba con mucho cariño a estos primeros discípulos, que son los primeros que se lanzan a esta aventura. Y además es muy especial también porque uno descubre en la forma de actuar, por ejemplo, de Andrés, cómo no se queda él solo con el llamado, sino que va y comunica ese llamado a otros. Y por medio de Andrés, muchas otras personas siguen a Jesús. Y entre ellos pues un apóstol muy importante que todos conocemos, que para nadie es pues secreto, que es el apóstol Pedro. Y podríamos decir ahí, todos tenemos en la vida un Andrés, ¿cierto? La abuelita, bueno, yo no sé, la mamá, un sacerdote, todos tenemos en la vida un Andrés que fue el que nos llevó a Jesús. Pero bueno, vamos a hablar más o menos del Evangelio y vamos a tomarle orden a esto. Y lo primero es descubrir una figura muy importante que hay en el Evangelio, que es Juan el Bautista. Y seguramente antes de este evangelio nos encontraremos aquel episodio del bautismo de Jesús, bueno, en otros evangelios, y Juan, pues, que era primo de Jesús, tiene como esta importancia en el evangelio. Pero ¿quién era precisamente este Juan el Bautista? Es muy curioso, Duan, ahora que se acerca a preguntarme sobre Juan el Bautista, porque pues ya nos hacía una descripción de quién era Juan, que era familiar de Jesús, era hijo de Isabel, que nosotros hemos escuchado por el Evangelio de Lucas y conocemos quién es Juan el Bautista, ¿cierto? Este Evangelio nos muestra más propiamente cómo Jesús ha sido allanado ese camino para que él llegara por Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que presenta a Jesús. Incluso el Evangelio que leías ahorita, la primera presentación que hace es: este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, en este Evangelio, el evangelista Juan, siempre cuando se refiere a Juan el Bautista, quiere hacer una explicación muy especial, porque los judíos habían ido a preguntarle a Juan si en verdad él era el Mesías, era el Cristo, o por qué él estaba bautizando. Pero resulta que Juan dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías, después de mí vendrá otro. Y entonces estaba preparando el camino para el Señor.
Juan el Evangelista siempre quiere hacer notar que Juan Bautista no es el Mesías, porque para los judíos había una confusión. Y entonces, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es este que está bautizando? Pero Juan el Bautista es muy claro, es bastante claro cuando dice: he aquí, este es el Cordero de Dios, porque lo señala y dice: no soy yo el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el que viene detrás, es el que viene después de mí. Por eso es que el clímax, el punto más alto en el Nuevo Testamento, el último profeta, el que le va a dar la plenitud a todos los profetas, es Juan el Bautista. Bueno, Sebastián, y precisamente usted utiliza ahí una palabra, un verbo que se utiliza, si bien no en esta traducción que hemos leído hoy del Evangelio. Hay unas traducciones dicen, bueno, el Evangelio aquí nos decía, fijando su mirada en Jesús que venía, que pasaba, ¿cierto? Dice Juan el Bautista. Otras traducciones dicen, fijando su mirada en Jesús que venía. Pero ¿de dónde venía Jesús? ¿Venía de la casa? ¿Venía de hacer compras en el supermercado? No, ¿de dónde venía Jesús? ¿O de dónde viene Jesús? ¿Cuál es la procedencia de Jesús? Bueno, Duan, yo quisiera señalar algo aquí muy especial, que no solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan. En cada uno de los evangelios, pues en este relato que estamos, nos encontramos en el primer capítulo. Este es el Evangelio, prácticamente podríamos decir, viene unos versículos después del discurso del Verbo, en donde el evangelista presenta a Juan como el Hijo de Dios, el que venía, la palabra que se ha hecho carne y que ha venido a morar entre nosotros, entre el mundo. Pero cada uno de los evangelios siempre presenta que Jesús viene de alguna parte. Para el Evangelio de Mateo, Jesús viene de Abraham. Para el Evangelio de Marcos, en cambio, Jesús es el que viene a servir. Para el Evangelio de Lucas, Jesús viene de Adán, es hijo del hombre. Pero en cambio para el Evangelio de Juan se marca algo muy especial, porque el Evangelio de Juan dice en pocas palabras que Cristo, Jesús, viene del Padre. Él viene del Padre. ¿De dónde venía Jesús? No venía de comprar cosas en el supermercado, no venía de hacer vueltas por ahí, de andar con María, no. Jesús propiamente venía del Padre, ¿cierto? Jesús es hijo del Padre y así nos lo presenta este Evangelio de San Juan. En ese mismo sentido, Sebastián, usted ahorita hacía referencia a una figura, y en el Evangelio de Juan es muy bonito porque a medida que uno va leyendo el Evangelio va descubriendo cosas de Jesús. Es como si fuéramos a restaurar un cuadro que está dañado por el tiempo, por qué sé yo, por la sociedad, y vamos descubriendo cosas. Entonces lo primero que nos dice el evangelista es que Jesús es el Cordero de Dios. Pero, ¿cómo así que Cordero de Dios? ¿Qué significa eso para el Evangelio? No sé si en la historia bíblica o en la historia del pueblo de Israel, ¿qué significa esa figura del Cordero? El Cordero es una figura muy especial en las Sagradas Escrituras. Lo encontramos en varias ocasiones, incluso en el profeta Isaías ya se profetizaba de que había un Cordero, ¿cierto? El Cordero es un animal manso. Es un animal que se deja, por decirlo así, que otras personas lo amenacen o que otras personas vayan contra él, contra su integridad. Pero es un animal que permanece sereno, se queda quieto, nunca ataca a su verdugo. Así lo mismo Jesús. Cuando se señala en el Evangelio de Juan, este es el Cordero de Dios, hay un preanuncio a la pasión. Porque el Cordero propiamente es el que se va a entregar por nosotros en la cruz. Este Evangelio viene después de habérsenos presentado Jesús como el Verbo de Dios, como el Hijo de Dios, como el que se encarnó en el mundo. Pero Él no se encarnó en el mundo solamente para sufrir, no se encarnó en el mundo para comer solamente. Cristo se encarnó en el mundo para salvarnos. Y eso es lo que va a ejercer Jesús. Va a ejercer la salvación en medio de los hombres. Por eso es el Cordero. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Es el Cordero que ha venido del Padre, que el Padre nos lo ha enviado para que nos ofrezca la redención, para que nos ofrezca la salvación. Entonces, lo que muestra aquí este Evangelio es que Él, el Cordero de Dios, es el que nos va a salvar.
es un preanuncio de la pasión, de lo que va a pasar más adelante. Por eso nos lo pone en este contexto. Y más adelante, como lo decía ahorita, el evangelista va a decir, es el Cordero de Dios, es el Mesías, es el que tenía que venir al mundo. En fin, es hasta que al final el apóstol Tomás va a dar la última afirmación de fe que la iglesia guarda en el corazón cada vez que se levantan los dones consagrados del pan y del vino. Señor mío y Dios mío. De manera que Jesús al final se descubre esa imagen y no era un hombre, no era solamente un hombre, sino que era precisamente Dios. Y en estas cosas bonitas que nos vamos encontrando en el Evangelio, pues resulta que, o es lógico, por ejemplo en el Evangelio nunca dice si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol, o muy pocas veces dice si era por la mañana, por la tarde, porque no es tan importante. Pero aquí en el Evangelio de Juan, en esta llamada a los primeros discípulos, aparece precisamente la hora. Dice que era la hora décima, es decir, era más o menos las 4 de la tarde. ¿Por qué el evangelista le da realce precisamente en este punto del Evangelio a la hora, en esta llamada a los primeros discípulos? Bueno, Juan, pues nos referimos a la hora décima, más o menos podemos decir las 4 de la tarde, y es especial porque es cuando el discípulo se acerca a Jesús. El discípulo no olvida la hora en la que ha sido llamado por el Maestro, porque se encontró con él en el camino y no puede olvidar, siempre tiene que volver a ese origen de donde inició su vocación. Ahí inició. Hay otros momentos en el texto bíblico del Evangelio de San Juan en los que encontramos que el evangelista pone la hora. Lo pone cuando hace el signo, obra el signo con el ciego de nacimiento, y lo encontramos también en la pasión, a las 3 de la tarde, propiamente a la hora que también ahorita que se hacía referencia con lo del cordero, era a la hora a la que morían los corderos en el templo, a la hora que los sacrificaban. Por eso ya Cristo se hacía el cordero pascual, ¿cierto? Y entonces era el cordero que luego todo el pueblo de Dios tenía que comer, y era el cordero que se servía en la mesa, el cordero que comían las familias, celebrando la Pascua, que habían sido liberados también a las 3 de la tarde. Siempre cuando el evangelista pone una hora tiene un sentido. En el discípulo es volver a esa Galilea, volver a su origen. Y ya era una hora en la que ya estaba tarde, ya iba más o menos declinando el día, terminando el día del judío, ¿cierto? Que el día del judío terminaba a las 6 de la tarde. Si el día del judío terminaba a las 6, quería decir que ya iba a empezar a ponerse de noche. Y también nos encontramos otro pasaje en el que Jesús al que se acerca un amigo de Jesús, que es Nicodemo, y se acerca también en la noche. Y se acerca a preguntarle acerca del bautismo y tiene cómo hace para nacer de nuevo. Es también un contraste. Podemos decir que la hora de la tarde, la hora de la noche, es la hora del amigo, es la hora de la amistad con Jesús, de ese entrañable misterio en el que se encuentran. Después el texto bíblico va a decir que tuvieron que hospedarse en su casa, tuvieron que quedarse allí, seguramente porque ya empezaba a atardecer y porque ya no era común para los judíos salir a esa hora. Entonces iban a quedarse en su casa porque era la hora en la que permanecían con los amigos. Una confianza. Desde el principio Jesús los llamó no para que fueran sus siervos, sino para que fueran sus amigos. Bueno, Sebastián, y si hacemos una lectura detallada de al menos de este capítulo, de estos versículos del 33 más o menos hasta el 51, que termina toda esta llamada de los primeros discípulos y todo el Evangelio de Juan, hay un verbo muy importante y es el verbo ver. Encontramos que Juan vio que venía Jesús, después Jesús ve a los discípulos, después Andrés ve a su hermano, después Pedro ve a Jesús, en fin, y luego vamos a encontrarnos a Natanael, y cuando estabas debajo de la higuera te vi, y verás ángeles del cielo subir y bajar, en fin, vemos y encontramos este verbo ver, vale la redundancia, varias veces en el Evangelio de Juan. ¿Por qué es importante para el Evangelio de Juan y para el evangelista Juan el verbo ver, y por qué tiene que ser tan importante para el cristiano? En el Evangelio de Juan
El verbo ver siempre va acompañado del creer. No puede ir desligado el uno del otro. Entonces, el discípulo vio y creyó. Es un verbo que acompaña desde que el Evangelio inicia hasta que termina. Incluso en la resurrección del Señor, en el capítulo 20, en el versículo 8, dice que el discípulo amado se acercó al sepulcro del Señor y vio que estaba vacío. ¿Y qué pasó? Vio y creyó. En ese momento se da el creer. ¿Por qué el verbo ver es creer? Dice incluso Santo Tomás de Aquino que el verbo ver es evidencia. Incluso en los sentidos que nosotros poseemos, el ver, el escuchar, el oler, también el gustar de las cosas, el tocar. En todos esos sentidos, dice Santo Tomás de Aquino que el verbo ver es el más perfecto de todos los sentidos. ¿Y por qué es el más perfecto? Porque el ver declara evidencia. Cuando yo veo, yo creo. Y aquí es lo que pasa en todo este evangelio. Siempre que se pone el ver, se cree. Antes incluso de los versículos mencionados que estabas diciendo, Duan, el discípulo, Juan Bautista, dijo, y vimos su gloria. Y cuando dice, y vimos su gloria, fue cuando nosotros pudimos creer en él. Porque antes no lo habíamos visto. Antes no le habíamos oído. Pero el Padre me había dicho que iba a enviar uno, que iba a ser el Cordero, y sobre el que se posara el Espíritu, ese era el Mesías, ese era el ungido. Después de que vio que el Espíritu se posó, fue que Juan pudo proclamar, este es el Cordero de Dios. Claro, porque ya había visto, y entonces ya se había evidenciado, ya ahora puede creer. Para el discípulo es muy importante, porque el creer no solamente es algo superficial, sino que es creer en el Maestro. Nosotros poder testificar y decir, yo creo en ti, Señor, porque ese es el lema de vida para todo discípulo. Ese es el lema de vida al que está llamando a sus discípulos, a que crean en el Señor, a que lo vean, y después de que lo vean puedan creer. Porque es que después de la resurrección, como lo decía ahorita mencionando ese versículo del capítulo 20 de San Juan, es donde inicia la misión del discípulo. Todo ese tiempo que había estado Jesús con sus discípulos había sido un tiempo preparatorio, pero después cuando Jesús se fue al Padre, ya ellos habían visto a Jesús, habían creído en él y ahora estaban dando testimonio de lo que tenían que dar a toda la iglesia, porque la misión del discípulo es luego dar a conocer a su maestro, como usted ahorita lo decía de Andrés. Andrés dio a conocer a Simón, le dijo, hermano, he conocido al maestro, ven y lo verás, lo conocerás. Asimismo tiene que ser con la vida del cristiano. Después de que conocemos al Maestro, después de que le vemos, estamos llamados a creer en Él, a transparentar nuestra vida en Él y a seguirle de verdad. Bueno, Sebastián, y hay dos cosas en las que podemos concluir el Evangelio, y son como dos significados que podemos dar a dos palabras o a dos acciones de Jesús. Lo primero es que, como decíamos ahorita, se van dando características de Jesús. Primero se le dice que es el Cordero de Dios, lo dice Juan. Ahora Andrés lo llama el Mesías. ¿Qué significa para el pueblo de Israel este término Mesías? Y también para que vayamos concluyendo, Jesús le cambia el nombre a Pedro, bueno, a Simón. Se llamaba Simón, ahora te llamarás Pedro. ¿Por qué Jesús le cambia el nombre a Pedro? Entonces serían como las dos cositas para que vamos finalizando este programa. Es cierto, Duan. Vemos ahí que se cambia el nombre en varias ocasiones y a varias personas, o se le ponen nombres. Y siempre todos esos nombres tienen un sentido. Preguntabas, ¿qué significa Mesías? Mesías significa el Cristo. Mesías significa el ungido de Dios. Eso significa Mesías. El ungido que vendrá y restituirá la salvación al mundo. Ahora bien, también preguntabas acerca de Pedro, que se llamaba Simón, y el texto del Evangelio lo pone y dice, de ahora en adelante será Cefas, que significa piedra, ¿cierto? Porque sobre esta piedra será la que construirá la iglesia. No dice el Evangelio de Juan que es sobre esta piedra que construirá la iglesia, pero sí lo podemos citar en el Evangelio de San Mateo, porque en ese Evangelio sí le dice, es sobre esta piedra sobre la que construiré mi iglesia. Sin embargo, el Evangelio de Juan
no olvida ese detalle, no olvida el detalle de que Pedro es llamado así porque es una piedra, por eso le pone Cefas. Al fin y al cabo también es sobre el que se sabe que se construirá el edificio de la iglesia, y el evangelista Juan tiene eso también muy en cuenta. Claro que sí, Sebastián, y es muy importante entonces todas estas cositas. Realmente yo creo que aquí hemos logrado hacer un pequeño resumen de todo lo que podríamos sacar de este evangelio. Podríamos haber hablado del contexto, dónde se encontraban, dónde estaban, dónde se narra este evangelio y muchas otras cosas. El tiempo realmente es muy corto. No sé si alguna conclusión de lo que nos dice el evangelio, tal vez alguna enseñanza fuerte de este evangelio para nosotros. Yo al principio de pronto cometía un pequeño error al decir nosotros los llamados, los consagrados, cuando realmente todo cristiano está llamado a una vocación específica, primero a la vida, segundo a una vocación pues en medio de su cotidianidad. No sé qué conclusiones podríamos sacar de este evangelio. Es catequético cada año encontrar en los primeros domingos del año litúrgico estos textos en los que aparece el llamado de los discípulos. Cada año siempre encontramos los textos de algún evangelista o del otro, ¿cierto? Los hechos como narran cómo fue el llamado de los discípulos. Es muy especial en este segundo domingo del tiempo ordinario que nosotros vayamos reflexionando y entrando también en el que nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros nos vamos convirtiendo en esas personas que el Señor llama. Es cierto lo que decía Duan, nosotros nos sentimos llamados a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, pero también lo reflexionamos el año pasado en la diócesis de Sonsón Río especialmente con el año del matrimonio. También es un llamado muy especial que se hace a todas las familias y que siempre se les dice que sirvan al Señor, como lo dice en el libro de Josué. Pero qué bueno para nosotros los cristianos no solamente ver el llamado para los consagrados. El llamado está también para toda la persona que es laico. El año pasado en la iglesia y este año todavía se seguirá reflexionando acerca de ese sínodo de la sinodalidad al que Papa Francisco nos ha invitado y que ya llevamos bastantes años reflexionando, primero en una fase diocesana, en una parte nacional y ya ahora pues en la iglesia universal. Y es que en eso de verdad se descubre que la iglesia toda está llamada a ser discípula. La iglesia toda está llamada a que le crean al Señor, a que le sigan, a que sigan todo lo que el Señor les va mostrando en su vida. Creer que en verdad el Señor vino a salvarnos, que Cristo se encarnó en nuestra naturaleza para redimirla. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Después de que nosotros creamos esto, podremos cambiar todas nuestras actitudes, podremos cambiar nuestra vida, nuestros malos comportamientos, porque también de la experiencia y del encuentro con Jesús parte de verdad la vida del cristiano y parte de verdad una transformación de vida, que nosotros podamos convertirnos y de verdad convertir nuestro corazón al Señor. Eso es lo especial. El encuentro con el Maestro es grande y yo creo que por eso es que cada año litúrgico que tenemos cuando iniciamos el tiempo ordinario lo iniciamos pensando en este llamado, porque cada año se nos renueva a nosotros, que volvamos ahora al Maestro, lo acojamos con una mirada nueva, cambiemos nuestra vida, la convirtamos y que nosotros nos desacomodemos de nuestro ser como personas y nos podamos acomodar ahora como verdaderos discípulos del Señor, podamos servirle, ser esos servidores que el Padre de verdad quiere. Al fin y al cabo, Sebastián, yo creo que debemos decir: dichosos, como dice el Señor al final del Evangelio, se lo dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Aunque eso es una mentira, nosotros sí hemos visto, porque en Cristo se nos ha revelado el Padre y Jesucristo es la imagen del Padre. Cada vez que ustedes quieran ver al Padre, miren una imagen de Jesús crucificado y encontrarán allí la imagen de Dios Padre, que se nos ha revelado. Sebastián, gracias por estar aquí con nosotros en este programa Jesús Evangelio, invitado siempre por aquí. Bueno, ya yo también diré que cuando me inviten, porque ya voy dejando con mucha nostalgia el hacer esos programas.
que hemos hecho durante todo el año pasado, este año, con mucho cariño, también muy contentos. Y Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Duván, por su invitación antes. Para mí de verdad ha sido una alegría, también ha sido una enseñanza, y cada que uno se acerca a estos programas tiene la oportunidad también de acercarse a un texto, de reflexionar. También es una manera como ustedes los fieles nos invitan a nosotros también a que nos pongamos en esa dinámica de oración, porque no solamente ustedes cuando nos escuchan tienen de pronto una reflexión o algo de lo que nosotros hayamos podido orar antes de encontrarnos en este programa, sino que es de verdad un momento que ustedes nos regalan a nosotros también para encontrarnos con el Señor. Muchas gracias, Duván, muchas gracias a ustedes, queridas personas que nos ven a través de este bello programa. Y a todos ustedes por su fidelidad, muchas gracias por siempre estar aquí pendientes del programa. Sabemos que preguntan por él, que siempre lo ven en nuestros canales comunitarios, la página de YouTube, así que muchas gracias por estar siempre con nosotros. Un saludo muy especial, un abrazo, muchas bendiciones en este año nuevo, todavía es año nuevo, y ánimo y para adelante, que el Señor está con nosotros y nada nos faltará. Un abrazo para todos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y Dios los bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. Siguiente canción a interpretar para no cansarme de esperar, del Padre Ceciño. Si mi corazón se cansa un día de esperar, y si una mañana yo olvidase tu amistad, quiero que tu mano se haga luz en mi vivir, para que tu amor camine siempre junto a mí. Tus caminos aprendí desde pequeño, y tu gracia me acompaña sin cesar. Mi corazón late al compás de tu querer. Toda mi vida es un regalo de tu amor. El Señor hizo en mí maravillas. Quiero cantar las grandezas del Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Quiero cantar las grandezas del Señor. Para no cansarme una oración yo voy a hacer, porque tus caminos ya no puedo comprender, y a veces vivo cosas que me hacen llorar, pero por tu amor sé que es posible caminar. Tus caminos aprendí desde pequeño, y tu gracia me acompaña sin cesar. Mi corazón late al compás de tu querer. Toda mi vida es un regalo de tu amor. El Señor hizo en mí maravillas. Quiero cantar las grandezas del Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Quiero cantar las grandezas del Señor.